Entonces, en el momento que me botan, ya yo por lo menos tenía ese camino recorrido, pero de ahí en adelante, la sensación de miedo, de inseguridad, la sensación de los miedos anteriores que les dije que habíamos trabajado un montón, todos esos vuelven y te vuelven a tocar la puerta, y ahí es cuando todas las herramientas que también hablamos, meditación, respiración, Robert, tú lo puedes ver y decir, yo sé que estás ahí, pero yo sé que yo puedo ver más allá de eso, que el miedo no se va a ir y que la idea no es que yo no tenga miedo, es que yo pueda actuar a pesar del miedo. Y de eso se trata el episodio de hoy, de entender que se puede ser feliz y que además debemos estar buscando esto, no vivir en una vida de normalidad. Que si sientes que hay algo que no está bien en cómo llevas tu vida, si la sientes simple y solamente como bien, hay algo más en esta vida, podemos vivir de una forma mucho mejor. De eso nos habla Carol, de cómo estudia, investiga cada día el cómo hacer de su vida maravillosa. No simplemente buena, sino maravillosa. Y bueno, todo esto está relacionado en el cambio radical que hizo en su forma de vivir. Más adelante te enterarás de cómo ella a sus 20 años llegó a lo que se puede denominar éxito en la vida y dijo: esto no está totalmente bien, no me hace totalmente feliz, y buscó otra forma de vivir. Además, a lo largo de la charla vas a ver cómo ella nos explica términos de física cuántica, neuroplasticidad, y hay un dato que ya vas a ver cómo te lo explica, pero que a mí me voló la cabeza, en donde nos dice que los seres humanos somos 90% posibilidades infinitas. Para darte un resumen de quién es mi invitada, Carol Pérez es una venezolana que después de más de 10 años trabajando para empresas como CNN, Twitter, Lyft, WeWork, liderando el desarrollo de las narrativas y aperturas de nuevos mercados, cuando se suponía que lo tenía todo resuelto, decidió que no era así. Y fue como hace 5 años se dio cuenta de que se sentía vacía. Desde entonces comenzó una transformación que al día de hoy la ha llevado a desarrollar proyectos que ayudan a elevar la conciencia de los demás y a guiarlos en sus procesos de transformación. Todo esto en su emprendimiento Insideology. Sin más que agregar, empecemos con este episodio. Bueno, amiga, Carol, gracias por aceptar esta invitación y estar en este super podcast. Amiga, estoy demasiado emocionada de compartir contigo y tu audiencia, que siempre son lo más cool. Me encanta. No, además quería traerte aquí porque tú tienes demasiado de tu historia, experiencia, que para mí, que te conozco desde hace años, ha sido wow los cambios que has tenido que hacer y que has hecho, y que de cierta forma yo te veo desde la parte de afuera y yo misma digo, yo no sé si me hubiese atrevido a tomar las decisiones que tú tomaste o los cambios que tú hiciste. Entonces, de eso es lo que quiero hablar hoy. Sin embargo, vámonos a ir un poco más hacia atrás. Primero, cuéntanos quién es Carol, qué es lo que hace Carol, y yéndonos hacia la historia, hacia atrás, ¿cómo llegaste ahí o por dónde empezaste? La pregunta de quién es Carol, te voy a decir, a mí me cuesta demasiado, porque soy un ser, si vieron la película Divergent, yo me considero un poco divergente, ¿no? Como que soy un poquito de todo. Mi historia, les puedo contar que toda la vida fui muy hiperactiva, he sido una persona que me ha costado como que entender qué es lo que me gusta hacer en la vida. Entonces siempre he tenido como mucha curiosidad y energía de probar cosas diferentes. Cuando era chiquita, imagínate, quería ser como actriz, cantante, siempre me comparaban con Shirley Temple, entonces a mí se me metió eso en la cabeza desde que era chiquita, pero fui creciendo y como que iba viendo el ejemplo de mi entorno, y a mí siempre me decían que los artistas se morían de hambre, y me decían que la gente iba a las oficinas y ahí era que se hacía el dinero. Entonces como que crecí con esta idea muy fija de quién se suponía que tenía que ser yo para ser exitosa. Por alguna razón, te digo, el éxito para mí siempre ha sido súper importante, a nivel que a los 4 años llamé a mis papás y les dije, miren, los quiero invitar a cenar para contarles esto a los 4 años, imagínate. Un plan de negocio. No, para preguntarles por qué Shirley Temple a los 4 años tenía Óscares y yo ni siquiera he tocado el micrófono más de 2 veces. O sea, siempre he sido como esta niña. ¿Era culpa de ellos que tú no tenías éxito a los 4 años? Correcto. Entonces, yo no tengo ni idea por qué, pero el éxito siempre ha sido súper importante para mí desde muy pequeña. Entonces, siempre como que lo había perseguido, pero ni siquiera sabía cómo llegar allí. Entonces, me da risa que digas, claro, las decisiones importantes
yo creo que comienzan en mi vida a los 18 años, porque a los 18 que comienzo en la universidad, comienzo a darme cuenta que yo no tenía ni idea por qué estaba estudiando comunicación social, porque literalmente eso era lo que me habían dicho que tenía que hacer, y comienzo a darme cuenta que yo quería probar trabajar. Y entonces comienza mi vida en corporativo a muy temprana edad. A los 18. Mientras estudiabas. Mientras estudiaba en la carrera, porque literalmente fue una fiesta y vi a la tía de una amiga mía y le pregunté que qué hacía ella, me dijo que ventas para Fox y dije, pues yo quiero trabajar allí. Y fui a comenzar a tratar de buscar trabajo allí, tocaba la puerta una y otra vez. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar me empecé a sentir increíble, porque era como que, wow, me despierto todos los días, llego a un lugar, pregunto, como que pregunto qué hay que hacer hoy, qué puedo hacer hoy, y todos los días estoy aprendiendo y me empieza como un ciclo en mi vida, de mi vida adulta, de trabajar sin parar, Laurita. Trabajé en Fox Latin American Channels, de ahí me fui a Leo Burnett, que era la agencia de publicidad más importante en ese momento en Venezuela. De ahí soñaba con trabajar en CNN en español y conseguí irme para Atlanta en una pasantía todavía estando en la universidad, okay, con CNN en español, y ahí es cuando verdaderamente mi carrera despega. ¿Por qué? Porque yo pasé de ser la pasante a que me contratan en las oficinas de CNN en español en Atlanta desde Venezuela para llevar las relaciones públicas para Latinoamérica, porque mi ex jefa estaba en ese momento en un momento de alto riesgo con un embarazo y me dan la oportunidad de cumplir o llenar ese rol. Entonces, claro, me comienzo a poner todas las etiquetas que te quieras imaginar, de la chingona, la trabajadora, la exitosa, y cuando empiezo a ver toda esa validación por el nivel, ¿no? Que estaba como que... y además porque eras muy joven. Claro, era una niña de 21 años en ese momento ya, que tenía un cargo de una persona de 45 años. Entonces comienza este ciclo como interminable hasta mis 26 años de vida, en donde comienzo a trabajar como loca. Yo me tengo que ir de Venezuela porque me intentan secuestrar 2 veces, que fue un proceso súper doloroso para mí, y me voy para Estados Unidos, para California, hacer una maestría en Integrated Marketing Communications, y comienza también este proceso de reencontrar quién soy en ese nuevo ámbito, en otro país, y se me abren las puertas para Twitter, para trabajar en Twitter en un rol increíble de responsabilidad social empresarial, donde sigue un poco esta racha de los éxitos, ¿no? Esta niña de 23, 24 años que trabajaba en Twitter, de ahí salto a Lyft, que era la competencia de Uber en los Estados Unidos y era la empresa mega hot del momento. No sabes la cantidad de plata que ganaba, la cantidad de reconocimiento que tenía como esta niña súper joven que ha logrado tantas cosas desde que es tan pequeña. Y en ese punto, justo cuando estoy en Lyft, me intenta reclutar WeWork, que fue la última empresa en la que trabajé para Latinoamérica. Me intentan reclutar, Lau, y yo ahí estaba ya en proceso de cuestionamiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué viene a ser yo a este mundo? ¿Sabes? Pero además aquí quiero hacer el paréntesis porque, ojo, tú estás diciéndonos que desde los 4 años tú veías a Shirley Temple y decías, esa niña, porque yo no estoy teniendo éxito estos 4 años, pero la Correcto. realidad es que durante toda tu vida, o sea, 23, 24, 26 años es muy joven. O sea, uno apenas a los 26 está tratando de descifrar qué hace con su vida más o menos, y tú tenías una carrera ya construida a partir de ahí. Entonces, prácticamente uno puede decir que lo que tú te imaginabas desde muy chiquita se estaba cumpliendo. Tal vez no eras la cantante y la actriz que tú querías ser en escena, exacto, pero sí habías construido muchísimo. Sí. Pero hasta muy joven, que ahorita nos vas a seguir contando, te cuestionaste, te dijiste un parado y dijiste, yo no sé. Es que creo que la curiosidad de saber qué venía yo a hacer este mundo, porque soy muy sensible, Lau, como que siempre he sido muy sensible a los problemas que hay allá afuera y decir, bueno, ¿cuál es mi rol en esto? De alguna manera creo que siempre he tenido la conciencia por la crianza que tuve de mis papás, que me llevaban a voluntariar, que siempre me decían, bueno, hay muchos problemas allá afuera, tú puedes hacer algo. Como que mi cuestionamiento constante era, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que yo vine a hacer? Entonces, claro, de alguna manera, ese éxito que yo estaba cosechando desde tan joven era muy visible para la gente y era algo como diferente, porque como dices tú, la gente a los 23, 24 años no está en esa racha de trabajo. Sí, sí.
Y esa Carol como que de alguna manera le gustaba, porque obviamente me encantaba el reconocimiento y me encantaba que me dijeran que era la más crack y que era la más cool por tener eso. A todo el mundo. A todo el mundo. Y bueno, hacía un chingo de dinero. O sea, yo en ese momento trabajaba en tech, en Silicon Valley, en San Francisco, una industria ultra bien remunerada, lo cual también de alguna manera me daba a mí la libertad de hacer lo que yo quería hacer. Entonces fui como que esta niña muy empoderada, porque mientras mis amigas era como, no puedo ir a eso porque le tengo que pedir plata a mi papá porque no tengo dinero, o no tengo trabajo, soy estudiante y obviamente no puedo viajar, yo estaba montándome en el primer avión que encontraba. Y casi que le decía, yo te lo pago. Joven, sí, bueno, yo era la que les pichaba los tragos en la fiesta, y que no necesitamos ningún hombre, amiga, yo les picho los tragos, porque honestamente sí, el dinero te termina dando muchísima libertad. Claro, pero sí. De cierta forma, cuando tú te empiezas a cuestionar esta parte, no sentías, o sea, por la forma en que me lo estás contando, no lo sé, de que porque sé que tú también hiciste voluntariado, que sí, en Camboya, en Tailandia, en algo Tailandia, así, y sí. tú estabas muy involucrada en esto, pero los puestos que tenías de una u otra forma, o las empresas para las que trabajaban, no eran como la mayor razón social y así humanitarias que tú digas qué cosa. Entonces, tal vez sentías que faltaba algo en todo eso. Era raro porque sí y no. O sea, yo me fui a los 21 años cuando salgo no, a los 20, cuando salgo de la pasantía de CNN en español, que me tomé un break entre empezar a trabajar y sí, la oportunidad que me salió, me fui para Tailandia y estuve allá voluntariando un tiempo que me llenó muchísimo, pero también ahí, en ese voluntariado, yo me acuerdo de estar descalza, sin sostén, feliz, en la selva. Libre, viajaba por ahí, por todas las playas divinas que había por allá, y me acuerdo perfecto sentir como que esta tampoco soy yo. Yo soy una tipa que a mí me gusta, también me gusta el dinero. Y no es que me gusta el dinero que quiera ser multimillonaria, como que nunca he sido la tipa que mi foco es el dinero, pero yo quiero hacer algo que me dé el dinero para yo tener la vida de libertad que yo me imagino. Como que para mí siempre el dinero ha sido un equivalente a libertad. Es hacer lo que quiero hacer cuando lo quiero hacer. Cuando lo quiero hacer sin cuestionarme y sin estar como que pensando en que no puedo porque no tengo dinero. Y como viví eso desde tan joven, desde los 18 tenía plata entrando a mi cuenta, las veces que no tenía ese dinero circulando, sentía que no tenía la libertad que yo estaba acostumbrada a tener. Entonces, claro, cuando comienzo a buscar trabajo, me acuerdo enfocarme 100% en responsabilidad social empresarial, porque yo decía, yo jamás voy a poder vender pepito. O sea, yo necesito hacer algo que a mí me llene el alma, porque yo soy una mujer intensa, Lau, tú me conoces. O sea, yo soy demasiado intensa. Entonces, si a mí no me importa la causa por la que estoy trabajando, ¿para qué? Y cuando consigo trabajo en Twitter, en California por primera vez, es en el equipo de responsabilidad social empresarial, que de hecho mi rol era buscar fundaciones, era ayudar a diferentes organizaciones a través de los programas de impacto social que implementábamos con el dinero de Twitter. Entonces, de alguna manera era raro porque yo tenía un trabajo que me llenaba un montón, porque ayudaba a un montón de gente a través de las acciones que hacía, ganaba un montón de dinero que me daba la libertad, te lo juro, porque además esas empresas es como las de tecnología, sí. te dan vacaciones ilimitadas, presupuesto ilimitado. Entonces, de alguna manera yo me sentía demasiado empoderada, que decía, trabajo un chingo, hago todo lo que tengo que hacer, cumplo mis metas y después agarro un avión y me voy a Hawái. Y soy feliz por una semana en Hawái. Claro. Entonces, esa dualidad siempre como que ha coexistido adentro de mí, de que quiero tener impacto, pero quiero crear proyectos que me ayuden a sostener el estilo de vida que a mí me gusta, de libertad, mientras ayudo a los demás. Ok. Y entonces, ¿dónde está el quiebre? Porque si tú nos estás contando cómo estabas trabajando, de cierta forma unías estas dos partes. ¿Y qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Es la pregunta más heavy. Pasó que no sabía qué pasaba, que yo no era feliz, que es lo que creo que nos pasa a muchos seres humanos y seguramente los que nos están escuchando, que llega un momento en que dices como que, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué es tu vida? Todo bien. Y como que todo está así, como que no hay mucho movimiento. Todo está como bajo control. Y recuerdo que en ese proceso, todo mi mundo como yo lo conocía se empieza a derrumbar, Lau.
me corta el novio con el que yo estaba así, mira, esperando mi roca, porque pues era lo que tocaba. Sí. Mi mamá se enferma gravemente, súper mal, y yo me acuerdo que yo pensaba, bueno, si mi mamá se muere, ¿qué le pasa? ¿Y para dónde se va? ¿Y qué pasa conmigo? Que yo me quedo aquí con un dolor en el corazón, ¿y qué pasa conmigo? Y comienzo a cuestionarme la vida, como que hacerme por primera vez en mi vida preguntas súper profundas de quién soy, qué vine a hacer, si yo me muero mañana, qué impacto dejé, ¿sabes? Como que comienza todo eso, y después entendí en una montaña, en una experiencia muy bella que tuve un despertar de conciencia, en donde básicamente empiezas a cuestionarte más allá de la realidad que aprendiste, la que te dijeron que era, comienzas a tratar de ir más allá y cuestionar esa realidad. Y ha sido el proceso en el que yo he estado, Lau, los últimos 6 años y medio de mi vida. ¿Cómo llegaste a ese punto? Porque creo que, como tú dijiste, hay muchos que se pueden identificar con la misma situación y que, ojo, que muchas veces no sabemos, o sea, no sabemos que está mal o que está bien. Es como tú te sientes así, para la gente muchas veces puede ser la normalidad y dices, así es la vida, no tengo por qué sentirme de una forma distinta. Entonces, ¿cómo tú te empezaste? O sea, si hubo como estos eventos y de cierta forma fueron traumas, pero ¿cómo tú empezaste y te diste cuenta de que te estabas cuestionando y de que había algo que podía ser distinto? Me empiezo a dar cuenta porque recuerdo tener una sensación en una montaña en Yosemite que yo nunca había sentido antes hoy entiendo que se llama plenitud. O sea, cuando te vas a la playa y estás así, en un mar divino y te sientes así completo y dices, wow, qué bella esta vida, ¿sabes? Como ligereza. Yo me acuerdo tener esa sensación en la montaña y decir, coño, tiene que haber maneras de vivir así de feliz. Porque yo en el día a día estoy demasiado preocupada todo el tiempo, que si esto, que si lo otro, que si en las cuentas y todo lo que tengo que hacer, que es lo que nos pasa a la mayoría. Paso toda mi vida trabajando, del día que tengo 14 horas trabajando, y comencé a ir a la montaña porque comencé a pensar que esa sensación solo la podía encontrar en la naturaleza. Entonces, que era justamente cuando llegabas ahí. Cuando llegaba arriba, entonces yo decía, claro, bueno, subo, y entonces yo me ponía arriba y decía, ok, ahora quiero esta sensación, pero había veces que no la sentía. Entonces comencé a buscar, muy curiosa, como que cómo hace la gente para ser genuinamente feliz siempre, porque yo sé que existe gente así. O sea, al final lo que tú estabas buscando era felicidad y paz. Claro, era estar feliz, estar bien conmigo, como que no preocuparme tanto, sentirme más tranquila, y así llego a investigaciones sobre la conciencia, sobre cómo mantenerte en un estado de amor, de plenitud. Llego a técnicas como la meditación, que al principio yo simplemente cerraba los ojos y era como que, no, esto no es para mí. O sea, yo estoy acelerada todo el día. Yo estoy en esa etapa de... Qué aburrido es meditar. Claro, qué aburrido es meditar, yo necesito acción y a mí me gusta más ir a hacer el ejercicio y el spinning y la cosa. Pero después empiezo a entender que bueno, que las personas exitosas que yo admiraba, Lau, en esa época, no sé, me acuerdo de buscar a Richard Branson, Steve Jobs, Deepak Chopra. Deepak Chopra llegué después, pero Oprah Winfrey, que por ella llegué a Deepak Chopra. Me acuerdo de decir como que, ¿qué hace esta gente para ser tan feliz? Y todos decían, yo medito, y yo entonces hago trabajo espiritual y de conciencia. ¿Y qué? Y yo, ¿cómo que qué es eso? O sea, yo soy católica. A mí me enseñaron que... Esa es la parte espiritual. Sí. A mí me enseñaron de la Virgen María, ¿sabes? Como que, ¿qué es esto? Y comienzo a ver que todas las personas verdaderamente exitosas que yo admiraba, todos tenían un camino espiritual. Entonces, lo mío fue más como que bueno, voy a entender qué es ese camino espiritual y voy a explorar qué es lo que hacen esas personas en el día a día, cuáles son sus hábitos para yo hacer cosas similares, para yo ser igual de feliz. O sea, como era una matemática fácil, ¿sabes? Y ser igual de exitosa, porque tú has mencionado que todos eran personas exitosas. O sea, el éxito nunca se ha ido. Claro, o sea, como que yo empiezo en este camino espiritual por mi obsesión con el éxito, porque yo tenía que ser exitosa y eso yo no sé ni por qué estaba implantado dentro de mí. Y claro, después voy entendiendo que mi visión de éxito y lo que yo pensaba que era éxito, que era estar todo el día trabajando y haciendo dinero y la ejecutiva y tomarme las vacaciones que yo quería, entendí que ya eso no era el éxito para mí, y ahí es cuando empiezan las transformaciones y las decisiones difíciles de las que tú estabas preguntando,
porque yo entendí que mi concepto de éxito había cambiado, que mi éxito era vivir en paz y estar contenta mientras hacía algo que me llenara el alma. Esto me encanta porque justamente hay uno de los episodios anteriores que grabé que trata sobre cuál es nuestra definición del éxito. Y soy yo hablando sobre mi opinión y lo que yo he leído y yo lo que sé. Uh-huh. Y la cuestión aquí es que mucho de lo que he investigado y sé, y que yo estaba igual que tú antes de tener mucho dinero y viajar y hacer muchas cosas, eso era éxito. Y ahorita cuando hasta las personas me preguntan, yo digo, sentirme tranquila y estable y ya, o sea, sentir que no es ese rush o esa angustia todo el tiempo. Y justamente en ese episodio hablo del hecho de que las personas cuando se sienten completas o plenas, puedes tener muchísimo dinero, como puedes tener simplemente la estabilidad que necesitas para vivir y ya, eso puede ser éxito para alguien, y que además que como para cada persona también es subjetivo, es un éxito distinto. Sin embargo, aquí, antes de que pases a lo siguiente, me gustaría que tú les pudieras decir a los que nos ven, a los que nos escuchan, ¿qué podrían hacer ellos para identificar que están pasando por este momento? O si hay algunas lucecitas, si hay algunas banderitas que tú digas, oye, obviamente no es igual para todo el mundo, pero claro, que uno pueda decir, esto no está bien o no es normal. Tenemos que hacer pausas, ¿no? Como que las personas que escuchan esto y les resuena, porque va a ser una sensación de, uy, yo me he sentido así, y simplemente lo vas a poder reconocer, hacer una pausa para entender qué es lo que sientes. ¿Por qué? Porque nos vivimos en la mente, Lau. Y la mente no nos dice cuál es el camino. La mente simplemente te pone posibilidades enfrente. Quien elige por dónde es el camino, y esto está ultra comprobado, es el ser, es el alma, es el corazón. Entonces, no sabemos escuchar el corazón o la intuición, ¿no? Como que esa voz de Pepe Grillo. No sabemos, no nos enseñaron en el colegio. Y las pocas veces que hacemos un intento, lo hacemos a través del silencio o a través de la meditación. Y obviamente, si tú tienes a la mente sobreestimulada todo el tiempo, no vas a poder escuchar eso que está ahí. Entonces, comenzar a hacer prácticas para mí que los ayuden a hacer silencios para entender qué es lo que sienten y poder escuchar, porque yo lo sentí así. Yo sentí, este no es mi camino. Yo sentí, tienes que cuestionarte, esto no está bien. Por más de que es la vida y el checklist de la felicidad que todo el mundo quería, esto no es lo tuyo. Yo simplemente lo sentí aquí y solo lo podía sentir cuando era capaz de estar en silencio. Yo, que necesitaba movimiento igual porque era muy hiperactiva, me iba a la montaña y me iba a caminar. Y estando en ese estado de conexión con la naturaleza o en la playa, haciendo silencio, escuchando mis propios pensamientos, podía reconocer esa voz que me decía, qué flojera otra vez el lunes el trabajo. El lunes cuando me despertaba en la mañana me daba ansiedad y me sentía como feo. Llegaba a la oficina y estaba muy intolerante. Comenzaba a notar que tenía muchísimo, o sea, que en mi tiempo libre lo utilizaba como para escapar de mi realidad. En vez de ser como que, ay, me voy a ir a divertir con mis amigas, era como que me quiero volver pedazos y tomarme todo el alcohol que encuentre porque quiero olvidarme que esta es mi vida. Utilizaba muchos mecanismos, por ejemplo, comer de más. En el día a día yo me cachaba en el trabajo y de repente me atragantaba de muchísima comida porque era como mi manera de tapar esas emociones que estaban tratando de salir y decirme, Carol, por aquí no es. Pero lo ignoraba a través de esos mecanismos, la fiesta, la comida, el alcohol, que lo tenemos ultra normalizado, salir y tomarnos 7 copas y es y como decir, que, el fin de semana me emborracho y me vuelvo. Y me volví mierda, y es como que eso no es normal, o sea, te estás haciendo demasiado daño. Entonces me empecé a cachar como que entendiendo que las veces que yo me salía de esa rutina, ponte, como te dije, me iba a Hawái, y estaba tranquila, y meditaba, y salía a correr, y estaba explorando, y decía, puta, o sea, esta es la vida que yo quiero. Y yo veía a las influencers en Instagram y decía como que, pero esta es la vida de ella, porque no puede ser la mía. Tranquila, viajando, feliz, así, sin ningún problema. Pero era una sensación que podía más que yo, que era como que este no es mi camino y no puedo seguir así. O sea, para mí me daba mucho miedo la idea siquiera, y no la decía ni siquiera en voz alta, pero yo en el fondo sabía que tenía que hacer un cambio radical de estilo de vida. ¿Y cuándo fue el momento que tomaste la decisión? Y cuando me digas cuándo fue el momento, dime cómo
evaluaste. O sea, porque Ujú. tú diste un salto bastante grande que ahorita nos vas a contar, pero es cómo pasar de eso a lo otro. Es un proceso difícil, no les voy a mentir. Cuando lo cuento así rápido suena súper inspirador y cuando doy mis conferencias, pero quiero serles muy transparentes acá. Para mí fue un proceso de conocerme, porque entendí, y esto se los voy a poner muy fácil. Imagínense una pirámide así, en donde todos, la mayoría, vivimos aquí abajo, que es como el deber ser, ¿no? Lo que se supone que tenemos que hacer y cumplir las expectativas de los demás para ser aceptados como parte de la sociedad. En el momento que te das cuenta que tú no quieres estar ahí y que tú no quieres tener el trabajo corporativo o no quieres hacer lo que sea que se supone que tienes que hacer, entras en un proceso de descubrimiento de quién soy yo, que es el segundo escalón. ¿Ok? Conseguir el trabajo de tus sueños, conseguir a qué te quieres dedicar, es entrar al tercer escalón, que es como yo me pongo al servicio de los demás. O sea, como yo agarro mis talentos y los ofrezco a los demás. Entonces, ese camino para mí comienza cuando me doy cuenta que no quería estar aquí abajo. Ok, ¿quién soy yo? Era una pregunta demasiado difícil. ¿Qué me gusta hacer? Era una pregunta demasiado difícil. Comienzo a buscar ayuda a través de coaches, terapeutas, comienzo a leerme un montón de libros, de biografías de esas mismas personas que yo consideraba súper exitosas. Ok, ¿cómo fue su camino? ¿Qué hicieron ellos para descubrir qué les gustaba? Pero sobre todo para mí fue el proceso de cuestionarme la existencia desde un lugar mucho más como holístico. O sea, yo Pero, empecé además con mucho respaldo, conocimiento, lectura y demás. Porque cualquiera ahorita te puedes escuchar como cuestionarme la existencia y uno dice, ¿y eso cómo es? ¿Y eso Ajá, cómo exacto. se hace? No, cuestionarme la existencia es justamente para mí como que preguntarme. Yo leía mucho, los pensamientos crean la realidad y tú eres el dueño de tu propio destino. Mi pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo yo? O sea, yo soy venezolana, nací en Venezuela, me tocó irme, ese es el destino que a mí me tocó. ¿Cómo que yo soy dueña de mi propio destino? Y me empiezo a leer libros de física cuántica, me empiezo a leer libros de metafísica, Somos energía, somos vibración, es un libro que a mí me encantó, de Robin Openshaw, que te decía, tu pensamiento, cómo funciona el cerebro. Tu pensamiento crea tu realidad. ¿Cómo? Ok, tu pensamiento, cuando le manda la señal al cuerpo, el cuerpo emana energía, emana como si fuese electricidad, que le dicen a tu cuerpo cómo sentirte. La sensación o los sentimientos que tú tienes se transforman adentro de tu cuerpo en estímulos, ¿ok? Que salen al mundo y le dicen al mundo cuál es la energía con la que tú estás vibrando. Entonces, empecé a entender, por ejemplo, la buena y la mala vibra, que tú llegas a un lugar y que tú dices, me encanta este lugar y me siento increíble y aquí me siento yo en mi salsa, y llegas a otro lugar y dices, lo odié, me cayó malísimo esta persona. Ajá, pero ¿cómo se ve eso científicamente? Porque es que no nos cuestionamos esas cosas, Lau. Es que Entonces, suena como, o sea, y yo poniéndome de lado también, de que suena muy esotérico, ¿sabes? ajá. Suena como, esto es como magia en el ambiente y uno no le sabe. No, mamá, es que justamente ahí es cuando yo hice el clic y yo dije, esto no es esotérico, existen libros históricos, la NASA, o sea, existen miles y miles de personas que han cuestionado cómo funcionamos los seres humanos. O sea, esto no es información nueva. Cuestionarse la existencia lo han hecho los místicos, los filósofos, pero principalmente los científicos. Y los científicos han descubierto que literalmente eres una onda de vibración. Cuando yo descompongo la materia, esto que soy yo, pregúntale a cualquier doctor qué pasa después de que ves los protones, los neutrones, las células, todo. Llegas a una cosa que se llaman quarks. Y los quarks, cuando lo tratan de descomponer, ya no se pueden descomponer. Donde tú pones el ojo, aparece un punto negro, así en el microscopio. Entonces, ese punto negro, ¿qué es? Es el hueco negro, es el black hole del que tanto habla Stephen Hawking, todo eso. Entonces, estamos compuestos los seres humanos de más del 90% de black hole. Cuando tú le pides a un científico que te diga qué es el black hole, defíneme qué es el hueco negro, te van a decir, son posibilidades infinitas. Y tú dices, es decir, que los seres humanos somos 90% posibilidades infinitas. Sí, amiga. Eres 90% posibilidades infinitas. Entonces tú dices, espérate un momentico.
Si yo soy 90% posibilidades infinitas, ¿por qué coño yo estoy todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo y pensando que ese es el único camino que a mí me tocó porque el destino o Dios o whatever así lo eligió? Y que además no lo disfrutas, no eres Claro. feliz, no es como que eso era lo que querías con tu vida. Claro, y empiezo ahí a leer de un segundo concepto que los invito todos a leer, que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad básicamente te dice que tu cerebro está compuesto por un montón de redes neuronales, que es de donde viene la información, las ocurrencias, la creatividad, todo. Entonces te dicen, si tú tienes un montón de redes neuronales, tienes particularmente los hábitos y las creencias, son como si esa red neuronal fuese sólida, fuese como gordita, como una cadena de barco, ¿ok? Entonces, cuando tu cerebro tiene que elegir por dónde transitar entre ese montón de posibilidades, elige las más fáciles. Las más cómodas. Las que conoce. Claro. Entonces, cuando tú quieres meter un nuevo hábito en tu vida, por ejemplo, meditar, o quieres plantearte la posibilidad de emprender o lo que sea, esa red neuronal es como un hilo, a diferencia del otro que es gordito. Esto es finito. Entonces, el cerebro está diseñado para ser práctico. El cerebro está diseñado para mostrarte todas las posibilidades, pero el cerebro es flojo. Siempre quiere hacer más de lo mismo. Entonces, en el Porque momento además que yo gasta menos entendí, energía haciendo lo mismo. por supuesto. Entonces, en el momento que yo entendí que mi cerebro no estaba hecho para ser feliz, sino para sobrevivir, dije, no, espérate. Yo tengo que entonces ver con qué tengo que conectar, porque si yo paso el 90% del tiempo en mi cerebro y mi cerebro no está hecho para ser feliz, claramente yo no voy a ser feliz estando todo el día allí. Entonces comienzo a cuestionarme la parte más que se considera esotérica, pero que tampoco es esotérica porque tiene muchísima ciencia atrás, de cómo conectar con el alma. El alma es el Pepe Grillo, es la voz invisible que tienes ahí que te dice, no vayas para esa fiesta, la vas a pasar malísimo. Y tu mente es como que, pero están todos tus amigos y te va a dar demasiado FOMO, ve. Sí. Entonces, ¿cómo saber diferenciar entre la voz de la intuición y la voz de la mente para tomar decisiones más acertadas, con valentía, que te lleven más cerca del camino al que tú quieres estar? ¿Se explica? Y además que en el proceso va construyendo una red neuronal gordita que cada vez se hace mucho más fácil el transitarla y no te cuesta tanto esfuerzo. Tal cual, como si estuviese yendo al gym, igualito que vas a hacer así músculos, tienes que entrenar a tus redes neuronales para que sean felices. Entonces, yo comienzo ese camino de transición demasiado cool de entender qué hábitos tenía que incluir en mi vida para ser feliz en vez de estar esclavizada a mi trabajo. ¿Se explica? Sí, total. Y aquí volvamos a la historia de Carol de cuándo lo empezaste a implementar, porque creo que todo este conocimiento que tú nos estás dando ahorita no es que anoche te lo leíste y mira ya, así, no. Pam, 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 listo. Llevo 6 años de mi vida dedicada a investigar y aplicar, sobre todo aplicar en mi propia vida todos estos conocimientos que voy leyendo y que voy entendiendo. Entonces, a mis 26 años, cuando empiezo mi primer libro sobre la conciencia, que fue Changing the Habit of Being Yourself en inglés, de Joe Dispenza, que como cambiarlo, el hábito de ser tú. O de la persona que eres. Él te habla mucho de la ciencia y para mí fue muy valioso porque yo comienzo a aplicar todo lo que yo estaba leyendo a mi propia vida y comienzo ahí a tomar decisiones difíciles. Me leo este libro de Breaking the Habit of Being Yourself de Joe Dispenza, no me lo sé en español, pero búsquenlo, en donde comienzo a aplicar todo lo que él decía a mi propia vida. Y entonces empiezo a decir, ok, necesito salir de la zona de confort, que es lo primero que te dicen para reprogramar tu cerebro. ¿Cómo salgo de mi zona de confort? Y en ese momento me cae la oferta para venirme a México con un trabajo increíble de directora de asuntos públicos para una empresa gigante en Latinoamérica. Y yo digo, bueno, espérate, soy venezolana, gano en dólares, vivo en California, una vida increíble. Definitivamente hacer eso, irme a México, ganar en pesos, un rollo de salirme de la zona de confort. Grande.
Y comienzo entonces, me vengo a México y ahí tengo mi primera experiencia mística, verdaderamente mística, porque no tiene ninguna explicación, así que yo les vaya a decir que el cerebro hace esto. No, eso no existe. En este caso, me llevan con un chamán y me llevan con ese chamán que me dice, tú no sabes sentir, tú sabes pensar, pero no sabes sentir. Y yo, bueno, ¿qué hago? Me dice, no, tú tienes que comenzar un camino espiritual. Y yo, ay no, qué flojera, me voy. Y me dice, si no lo trabajas, vas a terminar con temas en el páncreas. Y la enfermedad de mi mamá por la que se estaba muriendo era del páncreas. Entonces, Carol, después de esta experiencia, ¿qué fue lo que sucedió? Porque al final fue como una experiencia que tú dices, ok, hay un parado, conectó contigo, estaba relacionado con lo de enfermedad de tu mamá y obviamente tú te quedas como, oye, ¿sabes? Puedo pasar por esto. ¿Qué fue lo que hiciste después? ¿O cómo dijiste, sí le voy a entrar a este camino espiritual? Bueno, porque después de eso para mí fue irrefutable que habían cosas que yo no entendía, que me podían facilitar la vida y me podían hasta salvar la vida, si yo entendía cómo funcionaba la correlación entre mi mente, mis emociones y mi cuerpo. Y de ahí me dediqué a seguirlo estudiando, Lau, y estudiarlo tan a profundidad, ir a tantas terapias, ir a tantos retiros de estos temas, que pues terminé por obviamente formar mi propia opinión y decir, hay tantas personas que como yo seguramente todas estas cosas le pueden ayudar un montón, pero lo tienen prejuicios o no les gusta, porque lo ven como algo lejano. A mí me gustaría acercar esta información de una manera divertida a la gente para que sepan que les puede ayudar tanto como me ayudó a mí. Y ahí es cuando comienzo a dedicarme, yo lo llamaría profesionalmente, a brujear. Pero antes de entrar al tema de el brujear profesionalmente, tú estabas en esta empresa aquí en México, que era un mundo corporativo, y cuando tú fuiste a esta parte del chamán para descubrir más, tú seguías en el tema corporativo. ¿Qué fue lo que te dijo? O sea, ¿fue esa experiencia o fue algo más que te hizo pensar, bueno, ya, dejemos todo esto atrás? Fue una mezcla entre las experiencias que yo estaba teniendo mientras estaba en el corporativo, que no me gustaba lo que yo estaba enfrentando de mi realidad, y entender que me gustaba y me apasionaba muchísimo todo este tema de las terapias alternativas, etc. Entonces, en el momento que me di cuenta que yo ya no era feliz en el contexto en el que estaba, y que quería crear una realidad nueva y ya sabía más o menos por dónde es el camino, es cuando yo me decido hacer la transición. Que no es lo mismo decidirlo, hacerlo, a de verdad hacerlo. Es como cuando quieres cortar con un novio o una pareja, que tú piensas como que ya esto se acabó, pero para lograr decirle a esa persona esto se acabó, todo el duelo, ¿no? Y el proceso que hay en el medio, yo viví exactamente lo mismo, Lau, y fue bellísimo porque fue como un año y medio... Primera persona que escucho, fue buenísimo ese proceso. Y yo, okay. No, fue doloroso, obviamente, pero cuando digo bellísimo es porque yo aprendí tanto en ese año y medio, de entre que tomé la decisión y que me fui, de quién era, qué era lo que quería hacer, cuáles eran mis talentos naturales versus cuáles eran mis talentos aprendidos. Y te pongo un ejemplo. Yo siempre pensé que yo era una tipa demasiado eficiente y que podía trabajar horas ilimitadas, y después dije, no, ese era mi mecanismo de defensa, eso lo aprendí, pero esa no soy yo. Entonces, ¿quién sí soy yo? Bueno, soy súper creativa, me gusta conectar con la gente, amo hacer eventos porque todas las veces que he hecho eventos los amo. Entonces logré como que encontrar quién soy yo otra vez en ese contexto como laboral, etcétera. Y luego tomar las decisiones difíciles ahí en el medio que me iban a llevar a un estado, al estado que yo quería, que en este caso era emprendimiento, de una manera sencilla, sin tanto sufrimiento. Entonces, por ejemplo, la parte económica, que es la primera pregunta de todo el mundo, que es como, ok, dejas de ganar dinero aquí, ¿cómo ganas dinero? Entonces, bueno, primero yo me quiero preparar financieramente. Y fui con un coach que me ayudó a tomar decisiones como, bueno, tienes que dejar de gastar en esto, comenzar a ahorrar más aquí, múdate de ese departamento a algo diferente, porque ya si tú quieres ser emprendedora, hoy tienes que comenzar a vivir como emprendedora.
Ok, entonces fue una preparación, no es que tú decidiste de la noche a la mañana como, bueno, ya me salgo de este trabajo y listo. Es que, y creo que eso es algo súper importante que yo quiero resaltar porque tú te preparaste para ser emprendedora, o sea, para vivir la vida como era empezar un nuevo negocio. Sí, y sabes que sí lo puedes hacer diferente, por supuesto que sí, puedes mandar toda la mierda y salirte mañana, pero yo que soy una persona tan sensible, yo decía, mi sistema nervioso no va a tolerar tanta angustia. O sea, yo necesito ocuparme de lo económico, después ocuparme, yo entendí mucho del sistema nervioso en ese proceso, entendí que todos vivimos intoxicados de la hormona del estrés y que yo tenía que comenzar a tomar decisiones adentro de mi trabajo para bajarle un poco al estrés en mi cuerpo para poder tomar decisiones con claridad, porque el estrés lo que hace muchas veces es que te nubla de tomar una decisión inteligente o alineada a tu ser, porque la está tomando desde el modo supervivencia, porque vive con tanta adrenalina y tanto cortisol en el cuerpo que no puede tomar la decisión de otra manera. Entonces empecé ese proceso de ¿cómo le bajo el estrés en mi vida? Entonces tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio, tienes que apagar el celular 2 horas antes de acostarte a dormir, tienes que tener ciclos de sueño largos de 8 horas, o sea, lo que debería ser una persona. Correcto, entonces para que una persona opere eficientemente tiene que cumplir estos hábitos. Me clavé con mis hábitos. Y si en la oficina me decían que no, que te tienes que quedar hasta la 1 de la mañana, lo lamento, pero es que no puedo. ¿Ok? Claro. O sea, yo ya estoy viviendo la vida que yo quiero vivir en el futuro. Para poder convertirme en eso, lo tengo que empezar a hacer hoy. Entonces, me tocó poner límites, la decisión difícil de decir, necesito más equipo en la oficina porque ya yo no puedo operar como operaba antes. Yo necesito más personas que hagan lo que yo hacía hasta las 3 de la mañana. Ahora necesito a alguien que lo haga porque yo no lo puedo hacer sola. Entonces, claro, me preparé para tomar esa transición y comencé a tomarme muchos cafés, Lau. Y eso se los recomiendo a todo el mundo. Personas que yo decía, mira, yo esta persona la admiro por estas razones, me encanta lo que hace, me parece alucinante, me encantaría algún día hacer proyectos como esos que ella hace. Yo le voy a pedir un café a ver si me lo da, no lo sé. Y le voy a preguntar, mira, ¿cómo hiciste esto que haces? Me parece alucinante, te admiro mucho. O sea, empezar a generar conexiones en el mundo que tú querías estar después. Sí, pero en ese momento yo no lo veía como conexiones porque yo ni siquiera sabía qué era lo que yo quería hacer. Yo lo veía como inspiración. Entonces era como, mira, me pareces un humano fascinante y me parece que es increíble lo que estás haciendo y tu proyecto me parece alucinante. Yo estoy en este proceso de ver qué quiero hacer con mi vida y amaría que me regalaras media hora de tu tiempo. Y muchas personas me dijeron que no. Pero muchas me dijeron que sí, también, como todo en la vida. Y esas personas súper lindas me contaban de su camino. Entonces ya yo así, de esa manera, me empecé a aclarar. Y así surge mi primer emprendimiento. En ese proceso de 1 año y medio de investigación interna, de investigación externa y de prepararme a nivel físico, mental y emocional para nuevos retos. Me encanta todo lo que estás diciendo porque es una cuestión de que todo lo hiciste súper consciente. O sea, no son cosas que se dieron, vamos a decir, por casualidad o aleatoriamente o que, ¿sabe? Ay, se dio una oportunidad y bueno, me lancé y lo hice. Es que hubo una preparación empezando desde el momento que decidiste conocerte mucho más a ti hasta decir, ok, esto es lo que yo quiero, ¿qué necesito para estar lista para esto que yo quiero? Luego te preparaste y después tomaste la decisión y eso te llevó a este primer emprendimiento. Tú hiciste lo que el 95% de las personas en este mundo no hacen. O lo que los 95% de los emprendedores no suelen hacer cuando inician un negocio, porque hay algo que dijiste antes que es el no tomar decisiones con la hormona del estrés a full, que es por necesidad. Al final muchas veces uno toma decisiones es por necesidad, que no son las mejores decisiones porque no estás pensando claramente. Y más bien toda decisión que tomaste o que pensaste era con un nivel de claridad de es esto, no porque lo necesite, sino porque quiero hacerlo. Claro, pero ¿sabes por qué para la gente es difícil y el 90 y tanto % no lo hace? Por cómo funciona el cerebro y que no lo entendemos, que volvemos al punto anterior, Lau. Si la gente entendiera que cuando tu cerebro está en estrés, solo ve 2 caminos, A o B, los otros que sí existen y que están ahí esperando a que tú le bajes el ritmo para poder verlos,
no se manifiestan esas oportunidades. Entonces se dan golpes y golpes y golpes y golpes porque no están actuando alineados a la intuición y a la voz que sí sabe por dónde es el camino, están actuando alineados a la mente y al fight or flight, que es el sistema que no nos permite ver más allá de la realidad aparente que nos muestra el estrés. Entonces, por eso es que les insisto mucho en contarles tanto detalle de mi historia, cómo lo he aplicado yo, porque quiero que vean con claridad que si lo hacen bien, no es que va a ser fácil, no, por eso les digo, sí. Para nadie nunca va a ser fácil. Todo este proceso igual fue muy difícil. Y en el momento que me botan, porque yo igual no tuve la valentía de renunciar yo. Okay, ya. Yo estaba esperando que llegara el momento perfecto que nunca llegó, me terminaron botando. Uh-huh. Entonces, en el momento que me botan, ya yo por lo menos tenía ese camino recorrido, pero de ahí en adelante, la sensación de miedo, de inseguridad, la sensación de los miedos anteriores que les dije que habíamos trabajado un montón, todos esos vuelven y te vuelven a tocar la puerta, y ahí es cuando todas las herramientas que también hablamos, meditación, respiración, brother, tú lo puedes ver y decir, yo sé que estás ahí, pero yo sé que yo puedo ver más allá de eso, que el miedo no se va a ir y que la idea no es que yo no tenga miedo, es que yo pueda actuar a pesar del miedo. Ok. Sí, claro, al final eso también es súper importante, el saber que no es que tú hiciste este recorrido y ya eso a Carol no le pasa. Carol súper poderosa, más nunca va a tener miedo en la vida ni nada. Jamás. Obviamente no, sino que eso, aprendiste las herramientas para poder lidiar en los momentos cuando lleguen. Y sí, y ahí a cada quien le funcionan diferentes, ¿oyeron? Que eso también, por eso es que yo digo que el camino es bonito, porque yo soy una persona curiosa y esta idea de buscar qué me hace bien a mí me da muchísima ilusión. Y yo sigo en ese proceso todos los días de mi vida y capaz ayer, mira, yo era la más fan de bar, ¿sabes? De body bar, entonces yo me iba para mis clases. Hoy en día yo voy a una clase de bar y digo, ¿qué hago yo aquí? Eso ya no es lo que se alinea conmigo, pero yo estoy en la constante búsqueda de las herramientas que hacen que mi día a día no sea llevadero, sea maravilloso, porque yo vine a vivir una vida maravillosa. O sea, que no sea para sobrevivir, sino no es literal para vivir. Para vivir en plenitud, en alegría absoluta de estar tomando las decisiones que tomas. Hasta en los días malos, tipo, yo hoy estoy teniendo un día malo, malísimo, y estoy en este proceso de cómo aprendo de esto. Y esto es parte del camino y hoy tiene que ser difícil y hoy me toca estos golpes y hoy tengo que llorar, pero tengo claridad que sin eso yo mañana no puedo tomar una decisión alineada conmigo. O sea, es entender que no vinimos a ser perfectos, que vinimos a ser humanos, y el humano lo único que quiere es sentirlo todo. El humano quiere estar despechado en algún momento de su vida, el humano quiere estar triste, quiere extrañar, el humano quiere estar bravo y darle golpes a una pared, el humano quiere experimentarlo todo para entender quién es. Y parece absurdo porque cuando uno dice, obviamente es como que yo no quiero estar molesta, yo no quiero llorar, yo no quiero despecharme, pero si uno lo pone y se pone a pensar de lo contrario, que alguien te diga estoy despechado, estoy molesto y tú nunca te enteres de cómo es eso, te falta algo, que alguien te diga y que no, porque estoy despechado y me siento así, y tú nunca lo has experimentado, te falta una parte de lo que es vivir prácticamente. Correcto, y al final no vivirlo también te quita empatía, y los seres humanos no podemos coexistir sin empatía. O sea, si vamos a decirte que tu mamá, mi mamá, ok, para no meterme con la tuya, me meto con la mía. Mi mamá, hipotético, ella nunca le enseñaron a lidiar con la rabia, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer mi mamá cuando yo tenga rabia si ella no sabe lidiar con mi rabia? Obviamente, la reacción de la pobre mujer va a ser enloquecerse, porque es que ella no sabe lidiar con eso y probablemente la misma rabia que yo le estoy proyectando me la regrese con violencia, con lo que sea. Entonces, los seres humanos necesitamos urgentemente, y esto es un llamado de emergencia, babies, entender con empatía, ponernos constantemente en los zapatos de los demás y decir, si yo estuviese en esta situación, ¿cómo actuaría? ¿Okay? ¿Y cómo me ayudaría a mí? Porque las guerras pasan por falta de empatía, porque los conflictos pasan por falta de empatía, porque la falta de comunicación pasa por falta de empatía. O sea, los problemas más básicos que tenemos en la humanidad que nos cagan, nos chocan, los tenemos por falta de empatía. Y la falta de empatía la tenemos porque no nos atrevemos a sentir. Y no nos atrevemos a sentir por el sistema. O sea, hay un ciclo
que necesitamos romper los humanos y la única manera de romperlos es haciendo el trabajo individual de entender cuáles son los procesos por los que vivimos todos los días y tomar decisiones conscientes para vivir una vida plena. Porque si tú no estás pleno hoy, tus hijos no van a estar plenos, y sus hijos no van a estar plenos, y sus hijos no van a estar plenos. Y así va a seguir la humanidad y seguiremos en el mismo. Seguiremos jodidos, mamá. Entonces por eso yo emprendí lo que emprendí, porque me rehúso a pensar que el futuro está así de jodido. Claro, y ahora entremos de una vez en eso. ¿Qué hace la Carol actual que pasó por todo ese momento y en qué anda ahora? Amigo, la Carol actual le encanta brujear más que nunca. Brujear para mí, yo lo digo de chiste porque me parece gracioso, pero siendo muy serios, para mí brujear es buscar herramientas que me acerquen más a mi humanidad y al humano en el que yo me quiero convertir. Entonces, después de pasar por este proceso de catar millones y millones de experiencias holísticas, hoy en día con mi novio, que además una vez que yo empecé este proceso, Yali y yo estábamos juntos en esto, a él le pasó exactamente lo mismo, a él lo botaron del trabajo, cerraron su empresa y gracias a toda esta experiencia que tuve yo decidimos emprender juntos en esta empresa que se llama Insideology, la ciencia del interior, de lo que nos pasa adentro. Y nos gusta decir, muy filosóficamente, que creamos puentes entre la mente y el alma. ¿Por qué? Porque le queremos enseñar a la gente desde aquí, desde la cabeza, cómo lidiar con todos estos procesos que nos pasan adentro, que muchos no entendemos, y cómo aprender a escuchar a la voz de la intuición. Entonces, es muy cool porque lo hacemos a través de eventos y a través de contenidos. Entonces, la parte de los eventos ha sido una locura, Lau, porque en mi empresa pasada hacíamos festivales grandísimos. Yo me la vivía estresada. El mismo modelo que tenía antes de vida lo repetí en mi emprendimiento. Entonces, esta vez nos decidimos emprender diferente, respetando nuestros propios procesos, nuestro sistema nervioso, porque ya tenemos todo ese conocimiento. Y dijimos, vamos a empezar con eventos pequeños, que comenzamos en Acapulco, retiros de 3 días. Los retiros de 3 días fueron tan hit de la gente, emprendedores, gente que estaba en corporativos, gente que quería tomar decisiones diferentes y que no se identifican de repente con los yogis o con los meditadores, que todo el mundo está en silencio y que tú dices, coño, que ir para allá, yo no sé si eso es para mí. Claro, somos gente normal, muy cooles y muy divertidos, que hacemos una experiencia como si fuese casi que un festival para estos grupos pequeños, muy divertidas, en las que los enseñamos a accesar a todas esas partes. Entonces, eso fue tan exitoso que terminamos haciendo eventos en diferentes ciudades del mundo de un día, que es como un bootcamp para entender cómo cambiar todo tu sistema y cómo comenzar a entenderlo. Y ya lo hemos hecho en Madrid, en Nueva York, en Caracas, en Ciudad de México, en Miami, en 7 ciudades del mundo, en Colombia, y seguimos haciéndolo en diferentes lugares y pues estamos poco a poco mostrándole a través a este grupo de personas. Ellos comenzaron a decirle a sus jefes, comenzaron a decirle a sus comunidades, entonces ya comenzamos a hacer experiencias y eventos para corporativos también, para empresas que de repente quieren comunicar cosas de bienestar, pero genuinamente admiten que no saben cómo y nos llaman como consultores y nosotros les hacemos campañas de bienestar para ayudar a la gente a elevar conciencia de todos estos temas. Hemos hecho campañas de mujeres, por ejemplo, del tema de la equidad de género, que también es un tema de conciencia, y luego temas más duros de bienestar, de eso, de cómo tener en tu equipo mucho más espacio para el bienestar laboral, para darle las herramientas al equipo que necesitan para lidiar con el estrés. Y bueno, entonces este Insideology, que era como un bebecito, ahora es como enorme y es un híbrido de muchas cosas. Estamos ahorita creando una web donde les vamos a mandar recomendaciones gratis a las personas de libros, series, podcasts, como diferentes cosas de gente que nosotros confiamos y nos gusta mucho, para que ellos puedan accesar a toda la información que necesitan para seguir en este camino de evolución. Y creo que eso está genial, porque además la aproximación que le tienen, que no es el típico que te dicen como bienestar en yoga y mindfulness, y uno lo que piensa es como me voy a aburrir y yo no soy para este tipo de gente, porque y uno ni siquiera lo entiende, lo intenta. Yo soy de esas personas que dicen, vamos a yoga, y yo, ay no, qué fastidio que voy a estar haciendo yo en yoga. Así que eso, pero sí
pero sí estoy, por ejemplo, yo en la curiosidad de, debe haber una forma distinta de ver las cosas, o de conformar, o sea, yo tengo la curiosidad, no me he metido, yo lo sé, yo lo acepto, tú me has invitado 1000 veces a los eventos. Te voy a volver a invitar, amiga, tienes que volver. No, ya sé que próximamente hay una en Ciudad de México, Sí. a ese ya me lanzo, pero creo que esta aproximación para todos los que nos están escuchando, nos están viendo empiecen con simplemente seguir a Carol, seguir la empresa, el ver y recibir ese contenido, y uno puede ya decidir si eso hace match con uno o no, si le parece o no. Pero antes de finalizar, hay una pregunta que yo no quiero dejar por fuera y que quiero que me la respondas para que también las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es como puedan aplicar tal vez lo que tú hiciste o estás haciendo a casos que a ellos les pasa, y es el hecho de, tú diste un salto muy radical en la forma en cómo te comportas, en cómo te veían las personas, en lo que esperaban de ti, a algo súper corporativo, exitoso, lo que uno tenía la imagen y demás, a algo que tal vez uno puede considerar como hippie o muy relajado, o algo que no está dentro de la normativa social, vamos a ponerle. ¿Qué hiciste tú para lidiar con esa situación y con respecto a lo que los demás podían estar opinando también de ti? Ahí yo trabajé mucho en mi propia historia, en mi storytelling, de entender quién era yo antes y en quién me quería convertir. Y trabajé mucho en la aceptación radical de que si yo me convierto en esa nueva persona y ya yo no soy aceptada por los que me aceptaban antes, eso está bien. Porque yo estoy tomando esta decisión consciente de hacer esto que creo que me hace más feliz. Entonces, en el camino, y esto también brutalmente honesta, que es como me gusta ser, en el camino fue doloroso, sí. Fue doloroso que me dijeran gente que yo admiraba, que yo quería mucho, que me parecían increíbles, te estás volviendo loca, me lo dijeron varias veces, que me cuestionaran mis decisiones, mi nueva manera de vestirme, porque me he visto diferente, porque me comporto diferente, porque ya no me callo y no me quedo calladita, escucho las opiniones, sino que digo lo que yo verdaderamente pienso y no me importa si a ti te gusta o no, siempre desde el respeto y cuando puedo, pero ahí es donde tener tan claro en quién te quieres convertir, que no haya duda que lo que sea que pase en el camino es lo necesario para que tú llegues allí. Y es lo que tiene que pasar para que tú realmente dejes ese salto del que estamos hablando, porque es un salto vibracional. O sea, yo paso de aquí a aquí. Y yo hoy me siento en mi mejor versión. Y yo hoy me siento... Y es cómico porque es verdad que en el proceso de repente comienzas a perder personas en el camino, que después cuando tú estás tan firme en quién eres y todo se comienza a acomodar de alguna manera a esa persona que tú eres, porque llegan nuevas personas maravillosas, porque llegan nuevos proyectos maravillosos, porque siempre todo al final confabula. ¿Okay? Esas personas que de repente antes me dijeron loca, me criticaron, me hicieron intervention, hoy en día me han vuelto a decir, estoy impactada de toda tu transformación y estoy súper contenta por ti porque tú te ves muy feliz. Y al final es como, eso es todo lo que importa. Y sí, de repente, yo en este camino también, en donde estoy trabajando mi compasión, mi empatía, el perdón, ya yo no me tomo nada personal. A mí me pueden venir a decir, estás loca, y yo que thank you so much, Om Namah Shivaya, gracias. Me pueden decir, eres la más bella del planeta, Om Namah Shivaya, tampoco me lo creo. Es como que yo soy quien soy y les guste o no, yo voy a seguir siendo esto que soy, estoy comprometida porque yo soy feliz. No, es que la realidad es así, y mientras tú estás hablando, esta situación donde los demás te pueden decir, estás loca, ¿qué te pasó? Y demás, es también el entender que están diciendo cosas desde su propia incomodidad, porque tú rompiste el status quo de lo que para ellos era la zona de confort y que la vida funcionaba así, y de repente diste un vuelco a tal vez a lo que ellos esperaban de ti, y esto se los digo a todos los que están viendo y escuchando, es la otra persona la que está incómoda por tu situación. Uno no se tiene que sentir incómodo por hacer lo que uno está haciendo, porque al final es como el que le guste bien y al que no le guste, tal vez no es la persona que tiene que estar en tu vida en esta nueva etapa o en esta nueva transformación que estás haciendo. Pero
A mí me encanta. Yo quería hablar contigo para que contaras tu historia, porque es una cuestión de que tal vez muchos se sienten relacionados. Hay personas que pueden estar curiosas sobre este nuevo camino, de cómo ser diferente, de que hay algo que quieren estar cambiando en sus vidas y que tal vez no saben por dónde empezar. Así que hay una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados, que es... Ya la voy a hacer, pero antes quiero que tú compartas tus redes sociales y dónde pueden conseguirte y aprender de este tema. Buenísimo. Mira, me quedé así con una palabra en la boca de una frase que se me vino, que es, cuando te llegue una crítica, tienes que entender que la otra persona que te está criticando te está lanzando sus propias creencias y limitaciones. Me pueden conseguir en @carolpereza, Pereza, y en @insidology. Se dice insidology como en inglés, pero se escribe insidology con Y al final. Buenísimo, de todas maneras en la descripción de esto van a encontrar los enlaces para que vayan directo. Y ahora sí, mi última pregunta para ti, Caro, es: ¿te arrepientes de haberte atrevido a algo de lo que has hecho o a dar ese primer paso en todo este camino y en las cosas que hiciste? Un no contundente. No me arrepiento de nada. Muy bien, entonces quiero agradecerte mil, amiga, por haber estado en este podcast, por haber compartido tu historia. Espero que en una próxima oportunidad vuelvas y sigas contando las próximas cosas que van a venir mucho más adelante. Y a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, saben que pueden ver este video en YouTube o pueden escucharlo en cualquier plataforma de Spotify, Apple Podcast o la que ustedes prefieran. Así que les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente episodio. Bye, bye. Bye, bye.